Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. El viaje de hoy es a través del estado de Tlaxcala. Este lugar produce una de las bebidas más icónicas del país, el pulque. Se cuentan muchas leyendas alrededor del origen de la llamada bebida de los dioses, pero pocos hablan del trayecto. Nuestra primera parada es el Museo del Pulque o Hacienda de Soltepec, ubicado en el municipio de Huamantla, a 47 kilómetros de la capital del estado. Lugar donde la historia se combina con los ánimos de rescatar el valor tradicional de una bebida que ha quedado ensombrecida por la creciente demanda del mezcal y tequila. Esta hacienda, cuyo nombre es realmente San Francisco Soltepec, fue fundada en el siglo XVI. El cerro de Soltepec aparece en el Códice de Huamantla. El Códice de Huamantla es uno de los códices más importantes de la época mesoamericana. La hacienda encuentra su punto más importante durante la época del Porfiriato. Llegó un importante miembro del gabinete de don Porfirio Díaz y a él le debemos la característica fachada que hoy Soltepec tiene y que es lo que llama mucho la atención. Luego llega la Revolución y ahí termina la época de oro no solamente de Hacienda Soltepec, sino de todo el sistema de haciendas. Y después de eso, la hacienda se convirtió en la primera escuela normal rural del estado de Tlaxcala. En el año 49 la adquiere mi bisabuelo y en la época de oro del cine mexicano, Roberto Gabaldón le pidió permiso a don Miguel N. Lira de llevar a la pantalla una novela que había escrito que se llama La Escondida. Es una novela ambientada en el México de la Revolución. Y bueno, pues les gustó tanto la hacienda que aquí decidieron grabar gran parte de la película. La película fue todo un hito en la historia de Huamantla, porque imagínate, era María Félix y Pedro Armendáriz los protagonistas, y estaba Andrés Soler y Domingo Soler, y bueno, fue una superproducción. María Félix se quedó aquí durante el tiempo del rodaje. La doña puso de condición para quedarse aquí que le hicieran un baño. Realmente la habitación no tenía baño. Pidió también que le instalaran un horno y no sé qué tantas cosas. Y nadie va a lograr detenernos. ¡Viva Emiliano Zapata! Y digamos que esa fue la semilla del quehacer turístico de Hacienda Soltepec, porque pues gracias a la película la hacienda llegó a la vista y a los ojos de mucha gente en el país. Aguamiel fresca, aguamiel. El Museo del Pulque es una idea que nosotros tuvimos como un producto más que ofrecerle a los turistas que visitan nuestra hacienda. Esta hacienda en el siglo XIX fue una hacienda pulquera. De hecho, su época de oro como hacienda, su apogeo, fue gracias a la producción del pulque. Decidimos establecer el museo en este espacio que es el tinacal de la hacienda. Los tinacales son los espacios donde se fabrica o se hace el pulque. Primero que nada, contextualizar al pulque como la bebida más antigua de nuestro México. El pulque ya existía desde antes que llegaran los españoles y era una bebida que era para uso exclusivo de los sacerdotes. Mi abuelo siempre le tenía respeto al pulque. Entonces, pues hasta se le hincaba, le rezaba, le cantaba, porque decía él que era una bebida de los dioses. Decían que bebían tanto pulque que inclusive hasta alucinaban. Pasó a ser una bebida tradicional mexicana. Pasó de ser la bebida de los dioses a ser la bebida de los pobres, ¿no? El pulque viene de la penca del maguey. Es una planta muy maravillosa. Esa planta lo hace el tiempo, la tinaja y con nuestro trabajo.
¿Cómo se puede decir que un pulque es bueno? Que no debe de oler mal ni baboso, debe de ser espeso y amargo. Que por ahí le puedan poner agua, que por ahí le puedan poner alcohol o azucarinas, pues no, eso no va. El raspador, el amazcale o el ocascle en náhuatl. Aquí está la vida del maguey. Esto ya le va haciendo la forma, la jicarita, para que sude. El tlachiquero es la persona encargada de sacar el aguamiel a las 7 de la mañana y su instrumento es su acocote, que esto no pasa por destilación. Le vuelvo a repetir que todo lo hace el tiempo y la tinaja. Y la fermentación es tan fuerte que cuando tú lo bebes, sigue fermentándose todavía en tu estómago. Dice mi abuelo que hasta es curativo. Y anteriormente lo que había más era el pulque y no la cerveza. Lamentablemente, cuando empezó a llegar la cerveza y su gran consumo, ya en el siglo XX, se fue desplazando el consumo del pulque. Pues los jovencitos volvieron a rejuvenecer esta bebida porque ya se estaba perdiendo. Se tenía la idea y se corrió mucho el falso rumor de que le echaban estiércol al pulque para lograr su fermentación, cosa pues que no era cierto. Queremos echar a andar otra vez esta bebida y nos ha funcionado, siempre y cuando que sea un legítimo, un sabroso, para que se lleven ese paladar muy sabroso de Soltepec. Ahí va un dicho muy bonito: estiro el brazo, encojo el codo y me lo echo todo. Tiene un Ave María, yo no quería, Padre nuestro, qué bueno está esto. Ave María, de lo que se gane se vaya a la pulquería y si me sobra para curármela al otro día. Pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos para adentro. El pulque, así como los dioses que lo consumían, ha alcanzado un valor mítico. Aunque la bebida hoy en día no se encuentra en los grandes exhibidores de las tiendas de consumo, es posiblemente cuestión de tiempo para que ocupe su legítimo lugar entre las principales bebidas de nuestro país. Nuestra siguiente parada se encuentra dentro del centro histórico de Huamantla, en una antigua casona que guarda, quizás, una de las colecciones más curiosas y excéntricas de todo el país. El uso de marionetas ha perdido su papel en el entretenimiento moderno, pero ha encontrado refugio en el Museo del Títere. Este espacio guarda muñecos de distintos tamaños y formas, pero, sobre todo, de distintas épocas y orígenes. Este museo tiene una historia que se inicia desde 1835, cuando los hermanos Rosete tenían una agrupación y el sacerdote de la población de aquella época les pidió que hicieran un nacimiento con elementos propios de la región. Ellos aceptaron el reto, pero además le pidieron autorización para que esos elementos que iban a colocar en el nacimiento tuvieran movimiento y crean la compañía. Esta compañía tiene éxito, viajan a México, tienen bastante éxito allá y llega a tener un triunfo en toda la República y no nada más en México, sino en el extranjero. Fue un interés de ciudadanos de Huamantla que gestionaran ante el gobierno del Estado que se estableciera un museo para rescatar la historia de los hermanos Rosete Aranda, originarios de esta población. Esto se inaugura el 9 de agosto de 1991. Hay piezas de varias agrupaciones extranjeras que permanecen en el museo. El museo actualmente tiene expuestas 650 piezas, pero su patrimonio es poco más o menos de 2.500 piezas. Los títeres hacen la función que el actor en el teatro. Normalmente las obras de teatro de los titiriteros tienen un mensaje. Los títeres sirvieron para alfabetizar. Los títeres sirvieron en la medicina para las vacunaciones. Los títeres sirvieron en la educación. Visitar el museo
es hacer un viaje mágico y misterioso porque nos hace recordar nuestra infancia. Ver a un adulto y ver a un niño disfrutar del espectáculo, ahí no encuentra la diferencia. Porque el niño se concentra, vive con ellos, le grita, le llama, y si el titiritero es muy activo, los hace participar. Y ver a un adulto cómo se emociona, hay veces que quiere hacer lo mismo que el niño. Los fines de semana, sábados y domingos, tenemos funciones de títeres. Y además los grupos titiriteros les pedimos una pieza mensual que les haya recordar algo, que les haya ayudado, que triunfaron en un festival, que es el que más llama la atención a los niños o algo, y tenemos una sala para eso. Tenemos piezas de la película Ángel de Fuego que nos donaron y que la tenemos hasta acá. Tenemos los títeres de la Edad de la Inocencia que Marga López filmó y que está en la entrada. Tenemos una sinfónica que no ha salido en películas, pero que estamos buscando la manera de hacerlo mecánicamente que esté en movimiento. La primera vez que llegó a Tlaxcala, se hizo un concierto con ellos en el Teatro Xicotenca, que está en la ciudad de Tlaxcala, y después se vino acá y aquí permanece con nosotros. Cuidado, que me vas a hacer tropezar. Oh, yo siempre tengo la culpa. ¿Quieren callarse? Los turistas extranjeros que vienen de Europa nos han felicitado por la forma en la que mantenemos esto. Queremos que este museo tenga intercambio con los museos europeos, con Italia, donde se ha fomentado mucho, y sobre todo en el Oriente, donde se maneja muchísimo esto. Nos ha dado mucho prestigio, nos anima, nos entusiasma por sentirnos orgullosos como tlaxcaltecas y por tener una herencia cultural de hace muchos años que nos ayudó. Y actualmente este museo es el símbolo de Huamantla. Llegan a Huamantla y lo que vienen buscando es el Munati. Seguramente cuando vengan van a llevar sorpresas agradables y van a recordar pasajes de su vida y van a recordar cosas bonitas. Las piezas preservadas dentro del Museo del Títere son un recordatorio de las vivencias y risas que causaron en otro tiempo. Hoy en día, las marionetas se debaten su subsistencia en los espectáculos y foros actuales. Nuestro siguiente punto representa otras tradiciones que aún permanecen presentes en nuestra cultura. Tal como el pulque es un regalo de nuestro pasado prehispánico, la fiesta brava se ha convertido en uno de los indicios del pasado de España por México, y en poco tiempo ha adquirido un lugar especial en la cultura de nuestro país. Pese a la controversia de esta práctica, parte del atractivo de la tauromaquia se debe a que sus seguidores han creado una vida en torno al animal y un culto al toro de Lidia. Nuestra última parada la encontramos en el viaje a la histórica hacienda de Piedras Negras, ubicada en el municipio de Tetla. Este lugar, desde hace varios ayeres, se desempeña como una de las ganaderías con mayor historia de nuestro país. Tlaxcala es un estado pequeño en dimensiones territoriales, geográficas, pero con una enorme tradición taurina. Se dice que en Tlaxcala levantas una piedra y sale un torero. Unos han destacado, otros no, pero aquí, sin escuelas ni nada, tuvimos siempre una representación muy importante dentro de la fiesta brava a nivel nacional. Si nos remontamos al origen del toro bravo, pues nos tendríamos que ir hasta casi a Mesopotamia, ¿no? Es un estado que tiene una gran riqueza cultural alrededor de la llegada de los españoles, la unión con los indios, la llegada del ganado, el cambio cultural de nuestro país, de lo que fue siendo la semilla de nuestro país. Nuestro país empieza en 1821. Los primeros sementales de españoles llegan, como te digo, en 1870, es cuando deciden ya iniciar la cría de ganado bravo. Y al paso del tiempo ese ganado llegó aquí, se aclimató, se usó para carga y uso. Y después pues el ganado se fue quedando en las tierras, eran tierras muy grandes, con muy poca gente. Yo diría
que no se podría entender la historia completa de la fiesta en México sin hablar del estado de Tlaxcala. Y este estado es uno de los estados donde se conservan todavía muy bien cascos de ese tiempo. Aquí se encuentran cascos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, muchos en perfecto estado, muchos en ruina, pero fue un estado donde se amalgamó la unión de dos culturas. Las haciendas cambiaban mucho de manos antiguamente, pero en el 19, que fue cuando pusieron el ferrocarril, es cuando ya se hacen las haciendas, que son haciendas pulqueras, ya se hacen muy comerciales. Pues ganaderías muchas, desde luego Coajamalucan, Sotoluca, Piedras Negras. Aquí la ganadería fundadora fue Piedras Negras. Y desde entonces es cuando empieza la tradición ganadera aquí en Tlaxcala. Piedras Negras es la única ganadería hoy por hoy en la República Mexicana que está en manos de la misma familia desde hace 6 generaciones. Es la importancia que le llaman la época de la aristocracia pulquera. Anteriormente, de 1870, y ya estando la ganadería, la entrada principal era el pulque. El maguey convive con el ganado de manera natural. El pulque se explota, pero el maguey se explota, pero deja espacios suficientes para que convivan otras especies. Con la familia tiene más de 200 años, pero los toros bravos iniciaron en 1870. Antes de ser ganadería, esto fue algún convento de los betlemitas. Cuando llega aquí la familia González en el año de 37 a arrendarle al clero la propiedad, es cuando ya se convierte en una hacienda ya con las propiedades ya del siglo XIX. Hasta que en 1972 tendría 2.900 hectáreas más o menos. A mi abuela, doña Delfina González, entrando el presidente Luis Echeverría, le expropia la ganadería, parte de Piedras Negras y parte de la familia, la ganadería y el rancho de Sotoluca, le compra a mis tíos 280, 300 hectáreas, que es lo que actualmente tiene Piedras Negras y donde está el ganado. Los primeros ganaderos de Bravo del país fueron unos grandes genetistas, ¿sí? Porque con muy poquito hicieron mucho y muy importante. Siempre se ha mantenido sobre 120, 140 vientres. Yo prefiero una ganadería corta porque prefiero la calidad que la cantidad. Yo conservo la bravura, me gusta echar los toros con la edad reglamentaria. El peso a mí no me interesa tanto. A mí lo que me interesa es que el toro vaya bien presentado. Los toros de Piedras Negras siempre pues, tienen una fama de que son bravos y que no son fáciles. El ganado bravo, o los toros de lidia, no los puedes tener estabulados o como tienes el ganado manso, ¿no? Que es para carne. Con espacios grandes y también subidas y bajadas hace mucho ejercicio el ganado. Hay una selección genética de muchos años y de muchos siglos para llegar al toro actual. Poquito el ganado, desde que nace hasta que se muere, tiene nombre y registro. Todo el ganado aquí está en el campo libre, no se les manipula, no se les molesta, no se les lastima, al contrario, se les cría con mucho cariño, con mucho cuidado, ¿no? Lo que calificamos nosotros, por ejemplo, en las tiendas, que es bravura, estilo, fuerza. En las pruebas de laboratorio, que son las tiendas. Yo como ganadero califico la salida, cómo va el capote, si baja la cabeza, si no la baja. La bravura yo la califico en el caballo. Hay más control sanitario, más control de los becerros, se aretan los animales, hay más control en las ganaderías, se alimenta mejor el ganado. En cuanto a las vacas, bueno, pues se siembra maíz, y se les da maíz, lo conviertes en silo, se les da zacate. Sobrellevas el ganado con pollinaza, con alimento balanceado, y a los toros pues siempre hay que estarles dando alimentación preparada, que es otro tipo porque requiere de otras cosas, minerales, mucho mineral, mucha proteína. Sin duda la fiesta es parte de las tradiciones culturales y artísticas del estado de Tlaxcala. Tan es así que en cada feria tlaxcalteca del mes de noviembre, siempre una parte importantísima de las actividades culturales de la feria es el serial de corridas de toros que ahí se dan. Yo creo que ahora hay más novilladas y hay más corridas y hay más todo. En los pueblos hay muchos eventos todo el tiempo. Sin el toro no hay toreros. Entonces, pues el vínculo es totalmente ligado uno a otro. Sin toreros a lo mejor el toro no se ligaría. La antigua hacienda de Piedras Negras fue fundada en 1580 como la finca de San Mateo Huixcolotepec y perteneció a la iglesia por varios siglos.
parte cultural, económica es importantísima aquí en Tlaxcala, puesto que es un estado 100% o el 90% taurino. Tendremos entre 38 y 42 ganaderías, la mayoría son de la familia. Pues eso es algo que heredamos, así como heredamos la religión, el idioma de España, también pues heredamos muchas cosas. Toreros, pues te puedo hablar de Jorge el Ranchero Aguilar, que fue un matador que tuvo un sello muy especial por su forma de torear con tanta entrega y con tanto sentimiento. Es tan importante la historia del ranchero que la plaza de toros de Tlaxcala lleva el nombre de este gran torero Jorge Aguilar. Habría que hablar de Miguel Villanueva, de Raúl Ponce de León. Es una carrera que es muy difícil. Son muchos los llamados y pocos los escogidos porque exige mucha disciplina, dedicación, ambición, tener carácter. El toreo se hace toreando. Tlaxcala tiene una imagen en todo el país de que es cuna de toros bravos y cuna de toreros. No nada más es la parte taurina, es la parte ecológica, la parte económica, turística. El toro de lidia es para mí el animal claramente guardián de la ecología. El entorno ecológico del toro bravo es importantísimo porque es como una reserva ecológica que no nada más está el toro, sino que con él conviven muchas otras especies. Hoy por hoy la infiltración de agua es una parte muy importante, no nada más para el rancho, sino para la ecología en general del mundo. Cada vez está la deforestación más fuerte. Entonces, bueno, en lo que respecta a mí me gusta mucho esa parte, ¿no? Llevo 4 años que estoy sembrando árboles, a crear mejores pastos, que no se erosione el terreno. El animal, por su propia forma de ser, protege el piso. Y nosotros tenemos que mejorar ese piso para que el animal esté cada vez mejor. Todos luchamos por mejorar siempre nuestras razas y nuestros ganados. Nosotros no tocamos una planta, no tocamos un animal, no tocamos nada de lo que está ahí, solamente que sea para mejora. Quitamos piedras, quitamos árboles viejos, los podamos, dejamos que pase el sol, reciclamos todo el agua lo más que nos sea posible, porque el agua es un bien muy preciado para nosotros, para el animal. Metemos mucho trabajo en la crianza del toro, ¿sí? Y entonces ese toro está asegurado, la supervivencia del toro bravo, del Bos taurus africanus, está garantizada mientras exista la fiesta de los toros. Conservamos especies, conservamos no nada más especies de plantas y de árboles y de esto, sino especies de águilas, se conserva la fauna. Y también hay mucha gente que come de eso. En los pueblos, las ferias, en las ciudades grandes, hay mucha gente que vive de eso. Familias que viven de hacer las moñas, las banderillas. Entonces toda esta familia taurina es un complemento muy importante para el Estado y para la derrama económica, que cuando se presenta la feria, cuando se presentan corridas, nos visitan de otros estados, del Distrito Federal, de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz. En el país son 170,000 hectáreas dedicadas a la crianza del toro de lidia. Aquí en el estado debe haber unas 6, 8,000, porque pues, se hizo todo muy pequeño. En España hay 450,000 hectáreas dedicadas al toro de lidia. El amor que se le tiene al toro es enorme. Además, por cada toro que muere en la plaza, hay 7 u 8 toros viviendo permanentemente en la dehesa. Todo animal en su hábitat natural creo que es lo más bello. Y también cuando entran a las plazas, que entran con tanta energía y con tanta bravura, es una belleza ver cómo entra el animal a pelear. Es difícil de asimilar el castigo que se le da al toro, pero el toro muere con dignidad, no con la humillación que yo vi que le hacían en esos rastros. Y la gente que critica la fiesta brava, fácil se come un filete o 2 o 3 o toda su familia. En Tlaxcala sigue habiendo un gusto por el toro, un entendimiento de la fiesta como espectáculo artístico, cultural, estético, con plasticidad. Yo creo que hay estados donde está garantizada la continuidad de la fiesta durante mucho tiempo. Uno de ellos es Tlaxcala, otro es Aguascalientes. Son estados donde se sigue considerando a la fiesta como un patrimonio cultural. El mundo de los toros, sobre todo en Tlaxcala, es algo que nos identifica, no solo como mexicanos, sino desde luego como tlaxcaltecas, tierra de toros bravos, tierra de toreros. Ojalá y que a todos los seres vivos de este planeta
les tuviéramos el mismo cariño que los ganaderos le tenemos a los toros. Un elevado porcentaje del contenido cultural de Tlaxcala lo aporta el toro de lidia, que se cría en esos campos donde el toro es el rey de un terreno espacioso, y también desde luego los toreros en las corridas de toros. Y pues para mí ha sido una satisfacción bonita ser parte de la fiesta que llevamos en el corazón aquí, los que sentimos y conocemos estos potreros tan hermosos y que conocemos el toro bravo, que es hermoso, desde el punto de vista que tú lo quieras ver, porque lo ves en el campo y ves su arrogancia y sale al ruedo y luce todo su esplendor de su poderío, de su arrogancia, del toro, su majestad del toro. La historia de Piedras Negras rebasa la tradición de la tauromaquia y se ha convertido en un símbolo histórico y cultural del estado de Tlaxcala. Tlaxcala sigue contando en el presente con un fuerte arraigo a sus tradiciones. La presencia del pasado en su presente se puede apreciar prácticamente en cualquier parte del estado. Nuestro tiempo aquí ha terminado y es momento de poner en la mira nuevos destinos.